Cuando somos jóvenes y en nuestra infancia, en nuestros años formativos, en su mayoría no tenemos que enfrentarnos a muchas batallas, o al menos eso esperamos. Quiero decir, lamentablemente, hoy en día más a menudo de lo que nos gustaría, los niños crecen en zonas de conflicto y de guerra, en hogares que no son pacíficos ni sanos o funcionales. Pero no es así como debería ser. En la mayoría de los casos, los niños deberían crecer en un entorno pacífico y lleno de cuidados. Así que crecemos en un ambiente muy, como dije, pacífico. No tenemos que luchar las batallas de la vida hasta que llegamos a una edad más avanzada. Cuando digo más avanzada, puede ser la adolescencia, la juventud o incluso más tarde. Mientras más tarde mejor, francamente. Pero luego sí nos enfrentamos a las batallas de la vida. Nos encontramos con la duplicidad, nos encontramos con la corrupción. Nos encontramos con personas muy competitivas, personas que se aprovechan y tenemos que aprender a navegar, a negociar y a maniobrar. Y no todo el mundo es honesto. Y no me refiero necesariamente a una batalla en un sentido negativo. Batalla significa que tienes que ponerte la armadura, porque no sabes quién está siendo explotador, quién es realmente tu amigo y quién no lo es. Y vivimos en un mundo donde a menudo es el pez grande se come al chico y la gente busca sobrevivir bajo la expresión la supervivencia del más apto, ya sea darwinismo o darwinismo social. El concepto de estar enfrentados unos contra otros, y a veces eso funciona muy bien. Pero muchos de nosotros hemos desarrollado colmillos, por decirlo de alguna manera, hemos desarrollado garras, hemos desarrollado nuestro modo de batalla. Y desafortunadamente, si algunos de nosotros crecimos en una zona de guerra, como mencioné, a menudo ese es nuestro estado predeterminado. Pero incluso si no es nuestro estado predeterminado, si crecimos en un lugar hermoso, llega un momento en que pierdes tu ingenuidad y de repente te das cuenta de que en algunos lugares no puedo simplemente ser generoso y agradable en toda situación. Siempre tenemos que ser agradables, pero no siempre podemos estar completamente desprevenidos porque la gente puede aprovecharse de nosotros. Así que nos ponemos diferentes armaduras, diferentes defensas y así sucesivamente. Para muchos, esto se convierte en un baile de compartimentalización, que en casa son suaves y gentiles como un cordero y en el trabajo como un tiburón. Quiero decir, he conocido a muchas personas que me han dicho, en el trabajo la gente me considera un monstruo. Sabes, trato de ser ético, pero soy duro, exigente, porque tengo que proteger nuestros intereses, mis intereses, los intereses de mi empresa. En la negociación algunas personas son muy duras. Luego cuando me conocen en casa soy como un corderito. Mi esposa controla todo en casa, mis hijos y otros aspectos. Y cuando le preguntas a alguien, ¿cómo equilibras tu lado más suave con ese lado más duro de ti mismo? No es tan sencillo. A menudo las cosas se desbordan. Desafortunadamente, muchas veces en el sentido equivocado, lo que significa que parte de nuestra dureza, parte de nuestra rigidez, se traslada a nuestros hogares. Así que no es un baile fácil, no es un tango sencillo de manejar estos dos impulsos. Y al final del día empiezas a preguntarte, ¿es la vida una batalla o es un terreno pacífico? ¿Es un entorno tranquilo? ¿Podemos equilibrar ambos? Y esta no es una pregunta fácil de responder. Aquellos de nosotros que hemos elegido, llamémoslo, el enfoque más pacífico y pasivo, cuando digo pasivo no me refiero necesariamente a pasivo en el sentido de no protegerte a ti mismo, pero no queremos encontrarnos con, no nos gusta la confrontación, a menudo tenemos que ceder, a veces en esa carrera competitiva, la montaña rusa de la vida, y muchos de nosotros en realidad elegimos una vida mucho más tranquila, una vida rural. La gente se va de la reserva, por así decirlo, de las ciudades, de las comunidades urbanas, y se traslada a un lugar que es un poco más cómodo, un poco más suyo, donde hay pastos y naturaleza en su montaña, por así decirlo, su oasis. Es una vida mucho más fácil. Pero es difícil de imaginar para muchos occidentales, especialmente en el mundo occidental, algunos de nosotros estamos demasiado enganchados. Sabes, vengo de Nueva York, soy neoyorquino. Hay un cierto elemento de alta energía en eso y es difícil estar en ese lugar tan impulsado y al mismo tiempo tener paz interior. Pero lo que quiero compartir contigo es que en realidad ambas cosas son posibles y podemos equilibrarlas, y más aún, podemos integrarlas. Pero la clave es entender cuál es la fuerza impulsora detrás, ya sea en nuestras batallas o en nuestros encuentros pacíficos en la vida.
Se trata simplemente de las diferentes personas que conocemos, es decir, familia, amigos, personas en quienes confías y por eso tienes una actitud mucho más tranquila con ellos. Y son las personas que son extrañas o aquellas en quienes no se puede confiar o que aún generan dudas, con quienes estás más a la defensiva. ¿O hay algo más profundo detrás de esto? Y creo que siempre se reduce a quiénes somos y qué es lo que impulsa nuestras vidas. Y aquí es donde entra en juego el rey David. El rey David, si lees la historia, el humilde rey David comenzó de una manera muy humilde. Él era pastor. Un pastor trataba con ovejas, muy similar a los patriarcas en la Biblia, los patriarcas bíblicos. Ellos eligieron ser pastores y se nos dice por qué, porque las ovejas son esencialmente dóciles y domesticadas. Ellas no requieren mucha atención. Tienes que vigilarlas, pero es muy propicio para una persona espiritual, un poeta, un romántico, un soñador, pasar tiempo en los pastizales. Las ovejas pastan mientras tú puedes meditar y rezar y estar consciente, la expresión que prefieras usar. Mucho más espiritual, más introspectivo. Lejos de la Wall Street de aquellos tiempos que era mucho más agresiva y necesitas tener todas esas herramientas que mencioné antes, el equipo de batalla necesario, el guerrero. Y así fue como comenzó el rey David como pastor. Así es como se le describe, similar a Moisés. Moisés, el pastor. Y la razón es porque estos grandes líderes en última instancia se convirtieron y fueron llamados, se les llama pastores de su rebaño. Así se les llama, pastor fiel. El pastor, ellos pastorean a sus rebaños. Así como son sensibles con las ovejas, también son sensibles con los seres humanos a quienes lideran, guían y dirigen. Pero luego encontramos otro lado de David. Se convierte en un guerrero y un verdadero guerrero. Luchó muchas batallas hasta el punto, escuchen esto, que aunque sus batallas hayan estado justificadas, Dios dice, no puedes construir mi santo templo porque tienes sangre en tus manos. Y aunque la sangre haya sido en defensa y por buenas causas, pero tienes sangre en tus manos. La sangre no es apropiada para mi santo templo, que es un lugar de paz. Y todo el propósito de la creación es traer paz a este mundo. Sí, hay batallas que tal vez deban lucharse, especialmente cuando hay enemigos y necesitas protegerte, pero eso en sí mismo es solo un medio para un fin, y no puedes construir mi santo templo. Él preparó el terreno para ello, compró la propiedad, el monte del templo, pero fue su hijo, el rey Salomón, un hombre de paz, quien no luchó ninguna guerra. Fue en tiempos de paz, en su época, cuando se construyó el santo templo. Al mismo tiempo también encontramos al rey David, el salmista. Cuando lees el libro de los Salmos, hay 150 salmos y te quedas con un mensaje clave. Este hombre fue alguien que tanto sufrió, pero con una profunda empatía. Cada salmo está impregnado de la sangre, el sudor y las lágrimas de un hombre que está sufriendo, un hombre que clama, que anhela. No es solo dolor, sino que ves emoción tras emoción expresándose. Si lees el libro de los Salmos, no pensarías que este hombre era un guerrero, así que parece casi como una personalidad dividida, como si hubiera dos, como si tuviera alter egos diferentes. Entonces, ¿cómo reconciliamos estos dos aspectos? Tenemos también otros dos personajes bíblicos, Jacob y Esaú, de los que hablamos en un episodio anterior. Lo mismo, ¿cómo llama la Biblia a Jacob? El erudito. Es la expresión en hebreo que significa la persona íntegra, la persona inocente. Él habitaba en las tiendas, lo que significa que era introspectivo, era espiritual, era un estudioso. Entonces, ¿cómo es su hermano gemelo? Esaú es llamado el guerrero. Era un hombre que sabía cómo cazar, el trampero, el guerrero, el hombre que dominaba el arte de la guerra. Y estos son hermanos gemelos y también lucharon entre sí desde el embarazo. Entonces, ¿cómo explicamos todo esto? Es porque en realidad tenemos dos almas, tenemos dos voces, tenemos dos impulsos. Usaremos un término psicológico, dos impulsos. Uno es el impulso de sobrevivir. Necesitamos luchar y dominar los elementos, ya sean los elementos del clima o los elementos de un mundo salvaje con animales salvajes. Y esto es lo que hicimos. ¿Qué es eso? Creamos ciudades civilizadas. Tuvimos que dominar los elementos. Tuvimos que despejar selvas y zonas salvajes y animales que podían amenazarnos. Sin entrar en si todo eso estuvo justificado o no, eso era lo que necesitábamos hacer. Necesitábamos ser guerreros, cazar, atrapar, conquistar.
Eso es lo que hicieron los seres humanos. Eso era por su supervivencia. Luego había otro lado del ser humano, de cada ser humano, que llamaremos la voz trascendente, el impulso trascendente, el impulso hacia un propósito superior y un significado más profundo, que a menudo se expresa a través del romance, del amor, de la sexualidad, de la música, del arte, de la fe, de la religión, de la virtud, de la espiritualidad. Así que tenemos estas dos voces dentro de nosotros y a menudo pensamos que son una contradicción entre sí, porque si estás en modo de supervivencia, suele ser antitético a la voz trascendente, al modo trascendente. Pero la verdad es que ninguna de esas dos es la esencia de quién eres. La esencia de ti, de quién eres, está definida en términos muy simples, pero también muy profundos, por los místicos. Tu esencia, tu alma, es una entidad puramente, de una entidad pura de energía, paz y armonía. Todo es fluido. No hay disonancia y no hay duplicidad. Es una fuerza de energía unificada y sin fisuras que entra en un mundo fragmentado, desarticulado, confuso y oscuro. Y la misión de tu vida, de cada uno de nosotros, es traer armonía a esa oscuridad, traer luz a esa oscuridad, llevar calor a ese lugar frío. Y para poder hacerlo se nos dan dos voces, se nos dan dos identidades. Una es obviamente la voz de la paz y la armonía, esa voz de unidad, esa voz que nos permite realmente apreciar la conciencia más profunda y elevada que conecta y encuentra armonía dentro de toda la diversidad. Pero también necesitamos otra voz, porque si no, si solo tuviéramos esa, ¿cómo lidiaríamos con las dificultades, con los desafíos, con las fuerzas oscuras y corruptas? Así que necesitamos que se nos dé fortaleza. Necesitamos que se nos dé una caja de herramientas, un arsenal que nos permita dominar esos elementos, tener el ingenio y la sabiduría para enfrentarlos. Pero nunca te veas a ti mismo como un guerrero. El guerrero es solo una parte de ti que es necesaria para contrarrestar fuerzas oscuras, para contrarrestar fuerzas que pueden no estar alineadas, que pueden estar experimentando diferentes formas de disonancia y otros miedos psicológicos, inhibiciones, inseguridades y todo lo que viene con ese lado de la vida. Así que la verdad es que nuestra esencia de quienes somos es, ni siquiera quiero usar la expresión personas de paz, no eres solo un hombre o una mujer de paz, porque paz suena como simplemente la ausencia de guerra. La paz significa algo mucho más. Shalom en hebreo significa completo. Un sentido de fusión e integración completa de cada aspecto de tu vida. A veces escuchas el concepto de explicar la diferencia entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro, donde el hemisferio izquierdo son los detalles de tu vida y el hemisferio derecho los conecta a todos. Probablemente todos hayan escuchado esa famosa charla TED, que también se convirtió en un libro, Stroke Off, ¿cómo era? Un golpe de genialidad, donde la neurocientífica, ella era neurocientífica, se convirtió en neurocientífica porque su hermano tenía esquizofrenia, así que quería entender, era algo muy cercano a su corazón. Y luego ella sufrió un derrame cerebral que paralizó parte de su hemisferio derecho. Y ella dijo, podía ver los detalles, pero no podía unirlos. Hay un cepillo de dientes, pasta de dientes, mi boca, así que de repente vi la armonía en todo, pero no la división en detalles. Solo estoy resumiendo, lo cual es un concepto fascinante si lo piensas, porque la física, por supuesto, nos enseña que todo está integrado. Es como una colcha invisible y eso es como un mosaico de todos los detalles. Cuando vemos los detalles es solo porque así es como aparecen en un nivel superficial o podrías decir externo. Pero debajo de todo eso yace una unidad integral que lo conecta todo. Pero también vivimos en un mundo de diversidad. Entonces, ¿cómo traes esa armonía, esa unidad a un mundo de diversidad o incluso de división? Para eso necesitamos dos herramientas. Una es la voz de esa armonía, y eso es un sentido de un estado superior de conciencia que lo une todo, pero tenemos que llevar esa luz unificadora a un mundo que está disperso e incluso fragmentado, y que puede llegar a ser tan divisivo hasta el punto de la guerra, el conflicto y la discordia, ya sea dentro de nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestras comunidades o entre naciones. Así que necesitamos ambos. No sé si alguno de ustedes es fanático de Star Trek, pero
En Star Trek hubo un episodio en el que el capitán Kirk va a algún lugar y le sucede algo que lo divide en dos partes. Una es su juicio, su sabiduría, su sensibilidad, y la otra es la parte más agresiva de él. Y es fascinante ver cómo ambos se necesitan mutuamente. La parte agresiva es muy astuta y muy traviesa y actúa completamente en su propio interés, pero tiene un cierto impulso poderoso. La otra parte, la dócil, es la sabia, pero es débil y se dan cuenta de que se necesitan mutuamente. Es realmente fascinante ver ese tipo de división, como la de Jekyll y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Así que necesitamos ambas partes. Para alguien que solo va a ser una persona suave, y esa es una hermosa virtud, puede salir lastimado en este mundo tan duro. Por otro lado, que alguien solo tenga dureza y no tenga ese núcleo suave en su interior, eso es aún peor. Y por eso necesitamos ambos elementos y entender que en realidad son fuerzas que nos ayudan a crear un todo integrado, que es que para traer esa hermosa armonía, esa integración, esa sincronía a un mundo que a menudo puede estar en conflicto consigo mismo. Así que hay batallas que pelear, pero tú no eres un guerrero. Esencialmente eres un alma en un mundo físico, haciendo lo mejor posible para aportar esa espiritualidad y espiritualizar el mundo material en el que vivimos. El materialismo por sí solo es esencialmente una batalla. Luchamos entre nosotros por recursos, por la oferta y la demanda. Solo observa cuáles son las fuerzas que impulsan la economía, el capitalismo, las fuerzas que impulsan la competencia, pero eso no es lo que somos. Así es como sobrevivimos, así es como nos desenvolvemos en este mundo. Quienes somos es ese núcleo suave, ese hermoso niño que siempre ha sido y sigue siendo. Así que incluso si aprendes a nadar con los tiburones, nunca olvides, recuerda que esa no es tu identidad. Eso es solo una herramienta y debe usarse únicamente cuando sea necesario y siempre de la manera adecuada, de forma ética, porque no es un fin en sí mismo. Desafortunadamente hay personas que crecen, que viven en este mundo, y he conocido a muchas, que son personas enojadas, personas que tienen mucha amargura, que sienten que la vida ha sido injusta con ellas, que siempre empiezan pensando que están siendo atacadas y por lo tanto siempre están en modo de batalla. Hay una cierta actitud defensiva, una cierta agresividad, y siempre se puede rastrear, verás, ya sea a la infancia o a experiencias, traumas que los llevaron a ser así. Quiero decir, recuerdo recientemente estar en un aeropuerto y había una mujer sumamente agresiva empujando y parecía que todos se estaban metiendo delante de ella. Y yo estaba observando e intentaba decirle algo amable. Ella no lo estaba escuchando. Resultó ser un viernes, así que en algún momento le dije, buen Shabbat. ¿Ella era judía? Eso fue solo una suposición al azar. Y algo se suavizó en ella, no completamente, pero lo suficiente. Y le dije, sabes, cuando llegamos al Shabbat, el Shabbat se llama Shabbat Menuja, es un día de paz. Por eso comenzamos encendiendo las velas. Si enciendes las velas, sabes, ella dice, sí, yo enciendo las velas. ¿Qué es una vela? Una vela es una entidad pacífica, pero hace algo que ninguna arma en el mundo puede hacer. Ninguna vela es más fuerte que las grandes armas, que los tanques y las ojivas nucleares y otras municiones y diferentes máquinas de guerra. Pero una vela puede hacer algo que nada más puede hacer. Puede disipar la oscuridad, un poco de luz. Y no lo hace de manera agresiva, pero aún así disipa la oscuridad. Así que tiene ambos elementos. Es una llama pacífica. Y obviamente si no la tienes bajo control, también puede ser agresiva y peligrosa. Es una llama pacífica que disipa la oscuridad de forma natural, no como el fuego y el agua, donde suficiente fuego puede evaporar grandes cuerpos de agua y suficiente agua puede apagar grandes incendios. Eso es una batalla. Aquí no es una batalla. La luz disipa la oscuridad, pero tienes que enfrentarte a la oscuridad. Y a veces hay necesidad de cierta batalla, como cuando tomas un trozo de madera, si no está completamente seco, habrá chisporroteo hasta que llega un punto en que el tronco arde en silencio. Eso es lo que buscamos, el fuego que arde en silencio, pero sigue ardiendo. ¿Y qué es lo que arde? Un tronco material. Así que la idea es enfrentar los desafíos, entender cuándo necesitas usar tu equipo de batalla, pero nunca convertirte en un guerrero. Esa no es tu identidad, es una herramienta que utilizas.
tú eres esa alma unificada, hermosa y pacífica. Así que llegamos al rey David, eso es lo que era el rey David. Él sabía que siempre era el alma, él era el pastor. Pero luego hubo guerras que pelear y pagó el precio porque luchó esas guerras. Incluso un poco de sangre en tus manos era suficiente. Y esto fue mucha sangre. Él derramó mucha sangre. Así que lo entendió, porque la realidad es que, aunque pudo haber sido justificable, ese no es el objetivo. Queremos un templo de paz. Queremos un Shabbat. Queremos armonía, calma y tranquilidad. Y para eso también debemos tener el otro lado de la persona, y ese es el salmista que hay en él. Así que David, por muchas guerras que haya librado, el rey David también fue el salmista y nos dejó este tremendo libro de poesía de salmos. E incluso le pidió a Dios que este sea el libro que todos usen cuando te recen. Que sea tu voluntad que estas sean las palabras que todos pronuncien. Y eso fue lo que sucedió. Desde el rey David, miles de años después, hoy recitamos el libro de los Salmos cuando estamos en necesidad. Diferentes salmos para diferentes ocasiones que están destinados a brindarnos el lenguaje, se podría decir la música del alma, para desahogarnos cuando lo necesitamos, cuando hay dolor, cuando hay un agradecimiento lleno de alegría. Todo lo que expresamos desde ese lugar más profundo, el libro de los Salmos nos lo ofrece. Así que la misma persona que fue un guerrero también nos dio los salmos, porque en el fondo, al final del día, no era un guerrero, era un pastor. Era un alma sensible, y probablemente más sensible que nadie, como se puede ver en el libro de los Salmos. Tenemos esas dos voces dentro de nosotros. Tenemos esas dos fuerzas, necesitamos ambas, pero recuerda cuál es tu verdadera identidad. Y esta es una de las lecciones más importantes de los personajes bíblicos descifradas a partir del rey David. Espero que todos podamos aplicarla. Espero recibir noticias de ustedes. Me encantaría conocer sus opiniones sobre esto, sus comentarios, sus sugerencias. Y por supuesto, por favor, compártanlo con otros. Este ha sido Simon Jacobson, Meaningful Life Center, meaningfullife.com. Visítanos. Tenemos una amplia variedad de ofertas, programas, videos, audios, podcasts, textos, en todas las plataformas de redes sociales a tu disposición. Por favor, aprovecha todo esto. Y nuevamente me encantaría recibir tus comentarios. Que todos podamos unirnos en esta gloriosa sinfonía, en este mosaico, encontrando la armonía dentro de nuestra diversidad y teniendo que librar la menor cantidad posible de batallas. Después de todos los años de historia, después de todas las guerras y batallas libradas, estamos en un momento en el que, honestamente, podemos decir que podemos convertir las espadas en arados, transformar incluso las herramientas agresivas en instrumentos para un hermoso crecimiento y una hermosa armonía entre todos nosotros. Que estés bien y seas bendecido. Gracias.